Hola, espero que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar sobre un tratado muy importante de nuestro país, México. Uno de los 12 tantos que tiene. Sin embargo, este ha ido creciendo y es uno de los más importantes para nuestro país. Este es el Tratado México con Israel. Este video es para la clase de Tratados y Acuerdos Internacionales impartida por el profesor y doctor José Ramón Álvarez. Y con mucho gusto yo, su servidor Ismael Levando Alcántar, les desmenuzaré este video y les desmenuzaré cada parte del tratado, de las más fundamentales, las más importantes y sobre todo cómo nos beneficia o cómo nos afecta. Son dos países, los Estados Unidos mexicanos y el Estado de Israel. Este es un tratado de categoría bilateral y es una zona de libre comercio. Ahora, son dos países en donde la economía está al pie de la letra. A lo largo del video iremos desarrollando varios puntos críticos y fundamentales. Cierto que tiene bastantes, pero de forma resumida los iremos analizando para que puedan ver cómo México e Israel comparte más de lo que pensábamos. Comenzamos. Ahora daremos paso a la introducción de este trabajo y quiero comenzar con algunas definiciones generales que nos ayudarán a entender mejor cómo nos beneficia, cómo nos afecta este tratado bilateral con el Estado de Israel. Son definiciones bastante sencillas, definiciones con las que hemos crecido escuchando desde siempre, definiciones con las que literalmente nacimos. Entonces quisiera comenzar con esta definición que nos ayudará a comprender mejor ese tratado bilateral con Israel. Es la globalización, ya que este proceso o fenómeno económico no solo afecta en lo económico, sino que también afecta en el sentido cultural, en el sentido social, en el sentido político, etc. Y como su nombre lo dice, globalización es global, es mundial, es que cada país es individual, pero están en comunicación constante, por eso su nombre. Ahora, la conexión entre ellos une sus mercados. Eso es a lo que llamamos globalización. Ahora, para complementar la definición de globalización, también me gustaría tocar un punto muy importante y muy álgido en este tema de los tratados, y es la importancia de los tratados. Se preguntarán por qué es tan importante, se preguntarán cuál es el revuelo por firmar uno. Muy bien. La importancia de los tratados internacionales es máximo. Siendo mexicanos y siendo México el país que más tratados internacionales de libre comercio tiene, podemos tomar una buena referencia. Y su importancia, como ya lo mencioné, es máxima, ya que nos conecta mejor culturalmente y también socialmente con otros países. Ahora, en lo político también es muy importante. Pasando al tema más fundamental de un tratado internacional, es en lo económico, ya que se ha demostrado que todas las veces, o en su mayoría, que se firma un tratado de libre comercio y entra en vigor, crecen exportaciones, crecen ingresos, y no solo esto, sino que también genera un mayor PIB, y esto es muy benéfico para ambos países que estén suscritos en el Tratado de Libre Comercio. Y ya por último, y para terminar esta introducción y estas definiciones generales, también me gustaría hablar y explicar un poco sobre su contexto jurídico de los tratados internacionales, ya que a veces no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué tan relevante o qué tan importante o qué tanto se debe respetar esto. Muy bien, supongamos que en una pirámide, en la punta, en lo más alto de las leyes y las reglas, la cúspide y la máxima autoridad es la Constitución. Un tratado internacional está un pasito abajo de esta Constitución, que es la máxima autoridad de reglas y leyes del país. Eso quiere decir que un tratado internacional está casi a la altura de lo que más se respeta en este país.
esa es la gran importancia de un tratado de libre comercio, estando tan cerca ya de la cúspide de esta pirámide ya mencionada. Muy bien, ahora ya pasando al desarrollo de este video, me gustaría hablar y explicar cómo fueron las rondas de negociación, cómo se llevaron a cabo esas negociaciones de una muy buena forma. Terminó siendo una realidad ese tratado que ya se preveía por una zona de libre comercio, el cómo fue que pasaron de etapa en etapa para poder llegar a un acuerdo tan importante que es para nuestro país. Y muy bien, las negociaciones entre México e Israel comenzaron en abril del 98, después de pasar por 10 rondas de negociaciones, en donde, imagínense, ya se preveía esta zona de libre comercio para nuestro país y para el país de Israel. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel fue suscrito un 6 de marzo del 2020. Fue suscrito, pero se entra en vigor después. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel entró en vigor el 1 de julio del 2000. Esto quiere decir unos meses más tarde. Ahora, ¿qué buscan estos tratados internacionales aparte de generar riquezas entre los países suscritos? Muy bien, buscan crear formas justas y buenas de comercio exterior y justicia de importación y exportación entre ambos países también suscritos a este tratado. A lo que voy es que me llamó mucho la atención el artículo 10-01 de ese tratado, y es que este acuerdo establece una comisión de libre comercio que será integrada por representantes de cada parte. Esto para evitar controversias, para resolución también de las mismas. Y en los últimos 10 años se han hecho varias modificaciones, varias firmas en estos últimos 10 años, como por ejemplo el 22 de octubre de 2007, México y el Estado de Israel tuvieron negociaciones dentro del país para el transbordo, y el 17 de marzo del 2010 también aquí en la Ciudad de México entra en vigor el protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Israel. Muy bien, ahora analizaremos con números, siendo cuantificables, a el Estado de Israel, con el que tenemos este tratado bilateral de libre comercio. Y comenzaré por decir que el Estado de Israel es una de las economías emergentes más interesantes en el mundo. Su capital es Jerusalén y sus idiomas oficiales son el hebreo y el árabe. Cuenta con una población de 8.919.350 habitantes. Su PIB nominal es de 373.751 millones de dólares. Ese es su PIB, es algo realmente impresionante. Y su PIB per cápita, ojo aquí, es de 42.115 dólares. Es algo realmente impresionante. Y su moneda oficial es el nuevo shekel, y su IDH, su indicador, es muy alto. Sin duda, un país con un alto nivel adquisitivo, hablando de dinero, un país con el que no quisiéramos perder relación, ya que aparte de que ya tiene historia ese tratado, es un país que tiene muchísimo dinero. Y ahora pasaré a explicar los capítulos de este tratado. Son 12 capítulos, trataré de explicarlos de una manera breve y concisa, sacar la información que realmente es útil, es práctica, porque sí, es demasiada información, pero vamos a tratar de exprimir lo más que se pueda. Y comenzamos con el capítulo 1, también de una manera ya más dinámica, para no estar hablando solamente aquí. Pasaré a mostrar las imágenes de los capítulos, qué lo conforma, qué información tiene, cuántos artículos tiene cada capítulo. Y pues bueno, comenzamos con el primero. Aquí vamos. Son las disposiciones generales del tratado, el que se entiende por qué el establecimiento de la zona de libre comercio,
los objetivos que tiene el tratado y la relación con otros tratados internacionales, además de algo muy importante como lo es la extensión de las obligaciones para cada parte. Este capítulo es de los más importantes en todo el tratado, ya que nos establece el comercio de bienes. Nos habla en general del ámbito de aplicación, así como el trato nacional y algo importantísimo, la eliminación arancelaria. También en este capítulo podemos encontrar las restricciones a la importación y a la exportación, así como los productos distintivos. Establece algo muy interesante para México y es la denominación de origen, ya que Israel reconoce el mezcal y al tequila como producto geográfico y originario de México y asegura todos los medios legales para que eso se respete. Algo fundamental para un tratado internacional son las reglas de origen y este capítulo 3 las establece. También nos menciona las definiciones y las aplicaciones e interpretaciones que tendrá este acuerdo. Nos habla sobre los bienes originarios, así como el valor contenido regional y de todos los tipos de materiales. Asimismo nos habla sobre los bienes, juegos, conjuntos o surtidos. También nos habla sobre accesorios, refacciones, envases, contenedores y materiales de embalaje para embarque. También nos establece los bienes que induce automotriz, así como el cálculo del costo neto y las reglas de origen específicas. Sin aduanas, el comercio exterior sería muy aburrido. Este capítulo nos establece los procedimientos aduaneros, así como las definiciones y certificaciones de origen y las obligaciones, así como importación y exportación. Cabe resaltar que hay excepciones y registros contables. Existen procedimientos para verificar el origen y la confidencialidad. Aquí se establecen las sanciones, procedimientos y autoridades competentes. En este capítulo se establecen las medidas de emergencia, así como bilaterales, tanto como globales. Llegamos al capítulo 6, y son las compras del sector público, uno de los capítulos más amplios y extensos, pero así también más importantes de este tratado. Llegamos al capítulo 7 y nos establece los derechos y las obligaciones que tenemos de la OMS. Capítulo 8. Nos habla sobre las políticas en materia de competencias, monopolios y empresas de Estado. Nada de jugadas chuecas. Capítulo 9. Aquí se encuentra la publicación, notificación y administración de leyes. Llegamos a uno de los también capítulos más extensos del tratado, y este nos habla sobre las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias. Aquí, en el capítulo 11, se establecen las excepciones en cuestión de seguridad nacional, tributación y balanza de pagos. En el capítulo final, aquí se establecen las disposiciones finales, como las enmiendas, entrada en vigor, accesión y textos auténticos. Aquí podemos ver el formato del certificado de origen en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el Estado de Israel. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son los productos que más México compra a Israel? Pues lo que más importa México aquí a territorio nacional desde el Estado de Israel. Y bueno, son varios productos que eran de esperarse por la región del Estado de Israel. Comenzamos con teléfonos, abonos minerales, químicos y material plástico, así como semillas y frutos. Y en lo que se refiere a medicamentos, también es algo de lo que se importa mucho desde Israel. En la inversión directa extranjera, en 2014 Israel invirtió una fuerte cantidad en México de 8.8 millones de dólares, lo cual impacta directamente en el PIB y en la riqueza del país, y principalmente fue en un sector que nos concierne a todos, que fue el del comercio exterior. Ahora les mostraré de manera en imágenes
qué es lo que más compra México a Israel y qué es lo que más el Estado de Israel le compra a México. Repasaremos de producto en producto y con diferente información que las imágenes nos brindarán, como en millones de dólares, como en porcentaje, como en qué lugar está el producto en el ranking de lo más exportado, de lo más importado de México a Israel, tanto como de Israel a México. Y será mediante las imágenes que a continuación les presentaré. Aquí podemos encontrar los principales productos exportados de México a Israel, resaltando los aceites crudos de petróleo, aparatos eléctricos de telefonía y aparatos emisores de radiotelefonía. En este otro podemos encontrar los principales productos importados por México provenientes de Israel, y son los aparatos emisores de radiotelefonía, aparatos eléctricos de telefonía, así como insecticidas, raticidas y demás antirroedores. Y ahora, para concluir este tema, hablaré del futuro o de lo que se le viene a este tratado de México con Israel. La verdad es que es una oportunidad para México poder diversificar exportaciones hacia el Estado de Israel, que es un país con alto poder adquisitivo. Este tratado tiene aún mucho futuro, son países que tienen mucho que dar entre ellos y ha habido una excelente relación entre estos dos países. Entonces este acuerdo aún tiene mucho hilo de dónde tirar, tiene aún mucha tela de dónde cortar. Es un tratado que se ha respetado, es un tratado que ha beneficiado mucho a ambos países, entonces aún tiene bastante futuro. Esperemos que por mucho tiempo más sigan las relaciones con Israel, porque es benéfico tanto como para ellos como para nosotros. Ahora, independientemente ya del Tratado de México con Israel, que se explicó con muchísimo gusto, quisiera expresar unas palabras de qué me llevo en este verano en la materia de tratados y acuerdos internacionales. Sinceramente me llevó mucho. Para empezar, la forma en que se impartió la clase es diferente a lo que ya hayamos o que hubiésemos hecho antes en la universidad. Son circunstancias especiales, obviamente, entonces me llevo mucho el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se logró hacer y más que nada también la solidaridad que hubo entre todas las partes que hicieron posible esta clase, como los profesores, coordinadores y los mismos compañeros, quienes sin todos ellos estuviera sido imposible, y que más que nada fue una relación muy grata. Todos nos llevamos muy bien, entre todos nos ayudamos, entre todos nos queríamos ver prácticamente todos de 10. Entonces me llevo mucho eso, me llevo el compañerismo, la solidaridad, no solo de mis compañeros, repito, con los profesores y más que nada con el coordinador, profesor, doctor José Ramón. Me llevo también la sensación de haber avanzado más en mi carrera. Es una materia fundamental para la carrera de comercio exterior, entonces me llevo muchísimo eso, la sensación de saber que avancé, la sensación de que se siente, la sensación que se tiene por el hecho de haber avanzado un poco más al fin común que tenemos todos, que es terminar la carrera de la licenciatura en Comercio Exterior, Logística Internacional, y que pudimos darle un vistazo grande, un vistazo profundo a los tratados que son los más importantes en el comercio exterior, a los 12 que México tiene, que es el país que más tiene tratados, que se hayan podido ver, que se hayan podido analizar. También me llevo mucho que
conocí países, si no de forma presencial, obviamente no se puede, pero sí en cuestión de números, en cuestión de belleza en imágenes y así. También me llevo mucho de los países que vimos y con los que México tiene tratados, y más que nada el TEMEC y el tratado con Israel, que fue el que se expuso. Eso se conoció más, a mí fue lo que más me sorprendió, el tratado con Israel. Yo sinceramente al principio del curso no le tomaba mucha importancia, después de ver números, relevancia, historia, me llevo un grato sabor de boca con este tratado. Son de mis favoritos y es todo lo que me llevo de esta clase. Muchas gracias.